Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Antes de empezar, tengo que enviarle un saludo a todos ustedes de parte de Marjorie y los nenes. Marjorie Maldonado Pérez le manda saludos. Fíjese, y yo le decía a Marjorie que bueno es venir a la casa del Señor. Y cuando venimos a la casa del Señor, muchas veces queremos venir a adorar, que es parte del propósito, al templo. Queremos venir a cantar, a presentarnos delante del Señor. Pero yo sé que Marjorie me decía, pero es que a mí, yo estoy loca de ir a la iglesia, más que todo, para ver a mis hermanos, para ver a cada uno de los hermanos. Yo le digo a Marjorie, quiero que sepan, Marjorie, que nuestros hermanos en la iglesia siempre preguntan por ti y por los niños. Y eso es lo que hacemos en la iglesia, hermano. A mí me encanta cuando yo le puedo preguntar a Yolanda, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Porque podrán haber redes sociales y nos podremos comunicar todos los días, pero nosotros somos seres sociales. Es lamentable que tengamos que practicar un distanciamiento físico, pero nosotros somos sociales, hermano. Nosotros no somos lobos solitarios. Nosotros necesitamos que mi hermano me ponga su mano sobre mi hombro, que yo lo coloque mi mano sobre el hombro del otro hermano, que nos hablemos de nuestras cargas, que las compartamos y que las llevemos unos con otros. Vamos a ponernos de pie y vamos a levantar nuestro clamor, dándole gracias a Dios por un día más, dándole gracias a Dios por la salud, dándole gracias a Dios que hoy podemos llegar aquí. Gracias a Dios que tenemos unos hermanos y unas hermanas que nos preocupamos unos por otros. Elevamos al Señor clamor. Gracias, Padre, te damos y te adoramos. Te bendecimos, Señor. Señor, gracias porque haces presencia en nuestras vidas, porque tu Espíritu Santo nos consuela. Gracias porque hoy nos permites estar aquí y poder vernos unos a otros, Señor. Lamentamos el que no nos podamos abrazar, pero sí podemos hablar. Gracias, Señor, porque puedo saber cómo está mi hermano. Gracias, Señor, porque unos a otros nos preocupamos. Gracias, Señor, porque el carbón encendido se mantiene cuando está uno al lado del otro, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias por la vida de nuestro pastor. Gracias por cada uno de los hermanos que laboran día a día aquí, Señor, por los que aman tu obra. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Elevamos a clamor a ti, Señor. Te bendecimos, dando gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor dice en el Salmo 51, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Y leemos en el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Y de esa misma manera invitamos a Mirna para que nos presente delante del Señor, reconociendo que somos pecadores y que el Señor tenga misericordia de nosotros por las cosas que a veces no hacemos y debemos de hacer. Oramos. Señor y Dios nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido, Señor, poder ver. Gracias, Señor, por el cuidado que tú has tenido para con cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas en esta mañana de poder estar aquí, Señor, en tu casa de oración, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, Dios. Pero, Señor, reconocemos que somos pecadores y que hacemos cosas, Señor,
que a ti no te agrada. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Pero no solamente que nos perdones, Señor, sino que nos ayudes, Padre Santo, y que cada día podamos hacer tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo oramos. Amén. Amén. Y yo esta mañana me hago una pregunta y pregunto a mí mismo, ¿estaré yo en la lista? ¿Estaré yo en la lista? Y usted me podrá decir, ¿en cuál lista? Hoy nos preocupamos, en estos días nos estamos preocupando tanto si estamos en las listas. Y decía el Señor, oye Señor, ¿estaré yo escrito en el libro de la vida? Esa es la lista donde yo quiero estar. Esa es la lista que cuando el Señor me llame a su presencia, digan, Roberto José Nieves Robles, tú estás en la lista. A esa lista es que yo quiero estar. Y oramos y leemos la palabra en el Salmo 47. Dice la palabra, alabad a Jehová porque es bueno. Cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llamas por su nombre. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza y cantad arpas a nuestro Dios. Mientras nuestro hermano libertario nos toca un instrumental, reflexionemos sobre el Señor. Reflexionemos y alabemos al Señor con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras manos, con nuestro espíritu. Y le vamos al Señor oración y decimos, Señor, yo quiero estar en tu presencia, Señor. Sé tú obrando de forma especial. Ilumina nuestras vidas, Señor. Derrama de tu bendición hoy, Señor. Que hoy no salgamos de la misma manera de la que entramos, Señor. Padre, gracias, Señor, te damos y te bendecimos. Es grato poder saludarles en este día del Señor. Alabado sea su nombre. Nos gozamos con reunirnos siempre en este bendito santuario que tanto trabajo costó y sacrificio, pero gracias al Señor que tenemos un lugar donde adorar. Quiero reconocer un detalle bien importante, y es que ustedes escuchan los músicos nuestros, en este caso Libertario y ¿dónde está el drummer? No lo veo. Salió. Ok. Hay algunos lugares donde le ponen a la batería unos acrílicos para evitar que el sonido vaya más allá de... Pero entonces le ponen un acrílico y después le ponen un micrófono. Yo no entiendo eso. Aquí, fíjense ustedes que el percusionista toca bien pianito, bien suavecito, igual, ¿verdad? Los músicos nuestros, que son, y eso es importante reconocer que para el Señor la solemnidad no es un desenfreno, no es un ruido, no es un alboroto. Por eso una de nuestras herencias que tenemos que mantener, mis hermanos, es la solemnidad y la reverencia al Señor. La espiritualidad no se mide por grito ni por brinco, sino por una comunión íntima con el Señor, en ese silencio y en ese... Segundo, quiero felicitar de todo corazón a nuestros hermanos que han cumplido años. Hoy es el último domingo de mes. ¿Cuántos han cumplido años? Levanten la mano por ahí. Muy bien, que el Señor les bendiga poderosamente. Llegará el momento en que nos volvamos a reunir acá, ¿verdad?
Pero entre tanto les bendecimos, pedimos al Señor que les guarden, que este próximo año por llegar, o sea, por comenzar ahora, que sea de bendiciones abundantes y que el Señor les prospere grandemente. Hoy seguimos con la serie de reflexiones en torno a las bienaventuranzas y hoy nos toca leer en el versículo 10 del capítulo 5 de Mateo, que vamos a leer hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ojo con esa palabra justicia, que aparece también en el Salmo 23. Me guiará por caminos de justicia, por amor de su nombre. Ojo con ese término. Hasta este momento, las expresiones del Señor nos demuestran que los valores terrenales, nuestra ética, nuestra manera de ser, no necesariamente son los valores eternos. En algún momento coinciden, pero no necesariamente son los mismos. Hay un rompimiento entre las categorías humanas y el orden divino. Y gracias al Señor que estamos reunidos aquí para tratar de unir, de conciliar ese orden divino con ese orden humano. Miren si es así que nuestra humanidad, nuestra manera de ser nos impulsa, por ejemplo, a escalar títulos, posiciones, grados, porque esto nos llena el ego. Nos llena el ego. En el ejército, por ejemplo, o en la policía, el policía entra como raso, pero hay algunos que aspiran y intentan buscar su próximo rango, que es el de sargento. Pero una vez llegan a sargento les gustaría ser capitán, a teniente segundo. Y después de teniente segundo les gustaría llegar a ser teniente primero. Y luego capitán. Y luego inspector, y luego comandante. Y luego teniente coronel, y después coronel. En el caso del ejército, general. Quiere decir esto que no solo en el ejército o en la policía, sino en cualquier área de nuestra vida, intentamos escalar las mejores posiciones, y eso no es malo. Al contrario, el deseo de superarse es parte integral de nuestro desarrollo. Mientras podamos escalar otras dimensiones, hay que hacerlo, no nos conformemos en ese sentido. Sin embargo, llegándose a la iglesia del Señor, hay un rompimiento entre esos rangos humanos y los rangos divinos. Hay un choque de categorías. Pudiéramos decir que al llegar a la experiencia de ser miembro de una iglesia cristiana, esta relación de la cual yo hablo de rangos se invierte, totalmente se invierte. Porque dice la palabra y el Señor mismo que ya no es cosa de ser servido. Ahora se trata de servir. Todos llegamos, haciendo una comparación simple, digamos que todos llegamos aquí como generales de 5 estrellas, como coroneles. Y a medida que la palabra de Dios va penetrando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras conciencias, en nuestra mente, ese poder divino nos arranca de los hombros las estrellas, los galones, las rayas, cualquier distintivo que nos haga ser superior al otro. Yo vine con 5 estrellas de general, pero al servir
se me arrancan las estrellas humanas una a una. Y a medida que crezco en el conocimiento y en humildad al Señor, esos rangos humanos se minimizan. Dejo de ser capitán y bajo a teniente, y luego a sargento, hasta que todos esos rasgos caen al suelo, dejan de tener valor. Solo es importante el conocimiento y la intimidad con Dios, que nos hace conscientes de quiénes somos. Y al fin y al cabo, lo que nos iguala a todos es la muerte. Y en ambas, las categorías humanas dejan de ser, y somos simples soldados rasos. En el caso de nuestra comunidad de fe, esto se da cuando, siendo, entre comillas, general de 5 estrellas en la vida, soy convocado a tomar la escoba de barrer, o mejor aún, la toalla, para secar los pies de mis hermanos. Eso es lo importante. El Señor siempre nos lo dijo, y constantemente nos dice, que quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve. Y Él dice al final que él mismo, ¿verdad? Él mismo es el que sirve. Y si yo, que soy el mayor, sirvo, imagínense lo que deben hacer ustedes. En otras palabras, que la iglesia, mis hermanos, esta iglesia está diseñada a través del Espíritu Santo para bendecir su nombre, para alabarle, pero por sobre todas las cosas a servir, a servir. Entonces vamos a la bienaventuranza de hoy, que va más allá de ser degradado, o si usted quiere, humillado. Que al final de cuentas, cuando el Señor habla de el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado, lo que nos quiere decir con esto, que es que en la vida espiritual no es cuestión de degradación o de humillación, sino que al servir somos exaltados a juzgar por lo que el Señor dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Cuando te inviten a un lugar, siéntate en la parte de atrás. No vaya a ser que alguien vaya a decir que tú haces, o sea, no te sientes al frente. No vaya a decir que alguien venga que tú haces aquí, ahí no te toca, es allá atrás. Mejor siéntate atrás y alguien va a venir y te va a distinguir. Porque vuelve y dice la palabra, porque se enaltece, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Vamos al pasaje. Una de las virtudes que siempre vamos a encontrar en los escritos de la Biblia es que describen al Señor por su honradez, por su franqueza. Él nunca dejó en duda a la gente en torno a lo que iba a pasar. Si ellos y ellas tomaban la decisión de seguirle, aquel que fuese discípulo sabía lo que iba a pasar. Él fue muy claro en declarar que no vino para hacer la vida aquí más fácil, sino para que creciéramos, para que sirviéramos y en ese servir fuésemos verdaderamente grandes. Hemos invertido eso. Algunas iglesias, lamentablemente, hablan de la dichosa prosperidad y hay que sembrar, hay que meter chavo, porque si tú siembras, entonces tú cosechas. Y todas esas tonterías que no tienen nada que ver con la espiritualidad. En última instancia, esta es una escuela que nos prepara para graduarnos. Y la graduación es la muerte, que tanto le tenemos. Y es la liberación, y es el cambio para la vida eterna. Eso es la realidad. A nosotros, personas del siglo XXI, se nos hace difícil y apenas pensamos en lo que nuestros antepasados sufrieron a causa de la palabra. Miren, hermanos, aquellos cristianos que nos precedieron, su vida fue dislocada por abrazar la fe de Jesucristo. Solo imagínense a uno de ellos,
de profesión albañil. ¿Y qué tiene que ver el cemento con la fe? Nada podrá usted decir. Pero si la firma para la cual usted trabaja recibe un contrato para construir un templo a un dios pagano, por ejemplo, ¿qué haría usted como albañil? Supongamos a una costurera. ¿Qué tiene que ver la costura con la fe? Sin embargo, si le comisionan a usted 2 docenas de túnicas para los sacerdotes de la iglesia de Satanás, ¿qué va a hacer usted? Porque en la sociedad de los primeros cristianos, muy pocas cosas escapaban al conflicto entre los trabajos y la lealtad a Jesús. Y cuando llegaba el conflicto entre su entre su lealtad a Dios o vivir, nunca dudaron de escoger estar con Dios. La vida social de los primeros cristianos era ardua, era conflictiva. En el mundo antiguo no existían centros comunales como los de hoy día, donde se celebraban fiestas. Hermanos, las fiestas y los eventos se celebraban en los templos paganos. Por ejemplo, en muy pocos sacrificios paganos que llevaban un animal al altar y lo quemaban allá, lo que hacían era que le sacaban el cuero, quemaban el cuero, pero entonces la carne se la distribuían entre los sacerdotes y aquel que había traído el animal para el sacrificio. Entonces, con esa parte que le daban al que trajo el animal, la persona hacía una fiesta e invitaba a sus amigos. Y uno de los dioses que adoraban en aquel entonces, en el tiempo del Señor, era un dios de origen egipcio llamado Serapis. Y cuando una invitación llegaba a su casa, decía: te invito a cenar a la mesa de mi señor Serapis. Ahora, ¿podría un cristiano aceptar una invitación tal? En aquellos tiempos, la contestación y la actitud de aquellos primeros cristianos, hombres y mujeres de Dios, era clara. Ellos rechazaban la invitación. Rechazaban la invitación. Todavía no podemos olvidar lo que dice la palabra en torno a lo que la Biblia dice el mundo. Tengamos cuidado con eso. Ellos tenían muy claro que su presencia en esos actos era una aprobación tácita a esas costumbres. Preferían ser personas aisladas, preferían ser personas solitarias antes de ofender a su Señor. Peor aún, el cristiano de aquellos tiempos estaba sujeto a dislocar el orden y la armonía familiar. Esto implicaba que si un hijo era creyente y el otro no, había una división familiar. Muchas veces las puertas del hogar se cerraban y los cristianos eran echados y considerados muertos por su familia. Y eso costaba ser cristiano en aquellos días. Por eso es que el Señor dice en Mateo 10:34, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz a la tierra, he venido a traer espada. ¿Por qué? Porque cuando se confronta con la realidad de aceptar a Jesucristo y vivir la vida, hay conflicto. Hay conflicto con los que no son cristianos. Hay conflicto. Peor aún, en aquel entonces, los castigos a los que los cristianos eran sometidos escapan, hermanos, a cualquier descripción de la peor película de horror que puedan hacer en Hollywood. Todo el mundo sabe que los mártires, que los testigos, que los cristianos que confesaban a Jesús en aquel entonces eran apresados, eran echados a los leones o eran quemados vivos.
Pero esa muerte, echarlos a los leones y quemarlos vivos, eran muertes misericordiosas comparadas con lo que un personaje histórico y constatado llamado Nerón hacía con los cristianos. Los embadurnaba en brea, los empalaba. ¿Qué es eso de, pastor, qué es empalar? ¿Ustedes saben, han visto un lechón asado a la varita? Eso es empalar. Eso es empalar. Les pegaba fuego y los colgaba en postes para que alumbrasen de noche los jardines. Ese era el destino de los cristianos de aquella época. Los metía en pieles de animales, le cosía la piel a los cuerpos a sangre fría, para entonces soltarlos detrás de ellos, perros hambrientos que los despedazaban y los devoraban. Las torturas de aquel entonces para los cristianos iban desde verter plomo derretido en sus cuerpos hasta calentar platos de bronce rojos de calor que eran aplicados en sus partes íntimas. Le arrancaban a sangre fría los brazos y las piernas y luego los asaban en su presencia. Les quemaban las manos y los pies mientras le echaban agua de vez en cuando para alargar la agonía. Y esos no son cuentos del pastor López, son hechos constatados históricamente y nos dan una idea de lo que representaba ser cristiano en aquellos días. Si alguien lo confesaba como su Señor, debía estar preparado para afrontar las consecuencias de ser cristiano. Usted se preguntará, ¿por qué los romanos hacían esas barbaridades contra seres indefensos? Habían dos razones. La primera, los chismes, los rumores. En aquel entonces parece que había una Comay. Y esa Comay de aquel entonces esparcía rumores diciendo que los judíos, o sea, los judíos eran los que daban estos rumores. O sea, se encargaban de decir estos rumores. Decían que los cristianos eran caníbales que comían carne humana. ¿Y por qué ellos decían eso? ¿Cómo se justificaba ese infundio? Bueno, las palabras de Jesús en la última cena, ¿cuáles fueron? Este es mi cuerpo y esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Entonces, esos términos, esas palabras, esa expresión era tergiversada y decían los judíos que en esas cenas cristianas se sacrificaban niños que se comían y que se bebían su sangre. Entonces los cristianos eran acusados de prácticas inmorales y se decía que en sus fiestas habían orgías, porque los cristianos en aquel entonces se saludaban los unos a los otros con un beso en la mejilla, lo que llamamos el ósculo santo. Y esto fue base para construir grandes mentiras y grandes calumnias para destruir al pueblo cristiano. Eran llamados incendiarios porque anunciaban el fin de los tiempos con un gran fuego purificador, como Apocalipsis lo dice. Y eran acusados de ser disociadores porque dividían la familia. Pero mayor peso tenía la segunda razón que le voy a compartir con esto. Era de carácter político la segunda razón. El Imperio Romano cubría todo el mundo conocido en aquel entonces, desde lo que es hoy Inglaterra hasta el río Éufrates en Irak, desde lo que es hoy Alemania hasta el norte de África. Y había orden en ese imperio. Imperaba lo que ellos llamaban la Pax Romana, es decir, la paz romana. Claro que se acabó el pillaje y los caminos estaban cuidados y los déspotas y tiranos sucumbieron ante el derecho romano. Tenían que alinearse y tratar a la gente bien.
se impartía justicia como en ningún otro momento en la historia. Inclusive los hermanos, las personas que estudian la carrera de leyes saben que todavía el derecho romano es una de las columnas en el estudio de la ley. Pero por ser un imperio tan vasto, tan grande, no habían comunicaciones como ahora. Ellos necesitaban un elemento que uniera a todos los ciudadanos romanos. Un efecto unificador. ¿Y cuál fue ese efecto unificador? ¿Cómo podía ese imperio tan grande permanecer unido? Pues les voy a decir, por medio de un culto muy especial. Se le llamaba el culto al emperador, porque no había ser alguno que personificara mejor el espíritu de unidad y el esplendor de Roma que no fuera el emperador. Ese culto al emperador. Y con el tiempo, ese culto al emperador se convierte prácticamente en el culto a un dios. El emperador era un dios. Y eso no era voluntario, era mandatorio por ley, era obligatorio por ley que usted rindiera culto al emperador. Una vez al año, usted debía presentarse ante las autoridades, quemar incienso ante una estatua del emperador, libar vino y decir: César es el Señor. César es el Kyrios. Y eso era precisamente lo que los verdaderos cristianos se negaban a hacer. Porque para ellos solamente había un Señor, Jesucristo. Y su grito era: Jesucristo es el Señor. Y aquellos cristianos preferían morir antes de negar a su Señor. Porque si usted afirmaba en aquellos tiempos que el Señor era César, entonces se le daba un certificado de ciudadanía, digamos, con un pasaporte. Pero si usted no confesaba que César era el Señor, automáticamente usted se convertía en un forajido de la ley, automáticamente se convertía en un subversivo. Y no importa cuál buena persona fuera usted, usted podría ser un ejemplo de decencia, un ejemplo de urbanidad, pero para el gobierno usted era un bandido, era un maleante, porque no confesaba que el César era el Señor. Entonces cada congregación cristiana entonces era un foco de deslealtad al gobierno. Los perseguían, los encarcelaban, los torturaban. ¿Había una manera de subsanar la falta? Claro que sí. Si usted era apresado por ser cristiano, se le daba la oportunidad de enmendar ese error. Usted debía ir con testigos y verter vino ante la estatua del César, maldecir el santo nombre de Jesús. Como usted debe comprender, ser cristiano en aquellos tiempos era una prueba irrefutable de su fe, hasta el extremo de morir por esa fe. Sufrir persecución por el nombre de Cristo era una prueba de la lealtad a Dios. Pero volviendo a nuestro texto, añade el Señor en el versículo 12: gozaos, después de la bienaventuranza dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La palabra gozaos en griego es agaliastai, que se deriva de dos palabras que describen dos cosas: saltar exageradamente de gozo, como cuando usted se gradúa y tira al aire su gorra y se abraza de su compañero y hay lágrimas de alegría que surcan el rostro de usted y de sus seres amados. Esa es la palabra que utiliza el Señor cuando habla de gozaos. Hace algún tiempo yo tuve la oportunidad de dirigir un grupo de turistas
que recorrían el oeste de los Estados Unidos. Y al llegar a la represa Hoover, se nos habló de aquellos obreros que perdieron su vida mientras trabajaban construyendo esa represa en Colorado. En la represa Boulder hay una tarja que lleva los nombres de esas personas que perdieron su vida en la construcción, y la tarja dice: en memoria de aquellos que murieron para que el desierto se convirtiera en un jardín de rosas. Cada cristiano que muere fiel a Dios es alguien que convierte el desierto de la vida en un jardín de rosas. Cada persona que no claudica a su fe, cuyo testimonio es incólume, está aportando olor grato, está aportando cosas buenas a la sociedad, para que el desierto de la vida se convierta en un jardín de rosas. Y estas cosas, mis hermanos, no nos gustan. Muy pocas veces van a escuchar predicaciones hablando de estas cosas, porque la iglesia de hoy día prefiere hablar de prosperidad. La iglesia de hoy día prefiere hablar de comodidad. Y resulta que después de 2000 años, en el pastorado de hoy día, aparecen por ahí pájaros raros que se llaman apóstoles. Volvemos a los rangos. Ya ya tú no puedes ser pastor. Vienen los rangos. Apóstol. Ante cualquier pequeño sacrificio que se nos pida, respondemos con ausentismo e inclusive con molestia. Realmente, mis hermanos, lo digo con todo el corazón, no todos los cristianos que yo conozco están prestos para servir en el momento en que se necesitan. Siempre tienen algo que hacer. Triste, pero es así. Se dan talleres de mejoramiento a maestros de escuela bíblica. No asistimos. Porque la reuma, los dolores, los compromisos contraídos en sábado, cualquier incomodidad es buena para no venir el domingo a adorar. Estamos hasta las 6 de la tarde en la playa, que no es malo, que es buenísimo. Pero estamos tan cansados que el domingo no podemos venir a adorar. ¿Y usted se llama cristiano? Sin embargo, el lunes estamos listos para llegar al tiempo, al trabajo, y trabajar 8 horas, aunque estemos esmolíos. Ahora, el domingo no. A algunos no se les puede hablar de su mayordomía. Mayordomía de tiempo para el Señor. Mayordomo es el mayor de la casa. Mayordomus, el mayor de la casa, el responsable de la casa. No se puede hablar mucho de mayordomía. Y algunas personas piensan que Dios es privilegiado porque ellos vienen al templo, le estamos haciendo un favor a Dios, le hacen el favorcito a Dios de estar presente, como cuando tienen tantas cosas que hacer, ¿verdad? Cuando se habla de poner nuestras destrezas al servicio del Señor, uno dice, bueno, ¿cuántos talentos habrá en las iglesias y cuántos de esos talentos están puestos al servicio del Señor? Solamente Dios lo sabe. Pero si es para la iglesia nos da pachó. Así estamos, hermano. No se nos puede hablar del apoyo económico, la gente se ofende con eso. Ahora está de moda algo muy triste. Si a usted no le gusta lo que el pastor dice desde el púlpito, si usted no está de acuerdo con alguna decisión, inmediatamente usted castiga al pastor, se abstiene de sostener la obra. Familias enteras boicotean la obra. Y aunque vivimos en momentos muy difíciles, debo preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a visitar a un enfermo o lo llamó? Porque se enferman los hermanos y no reciben visita de sus hermanos en la fe. No, porque eso le toca al pastor, para eso le pagamos, eso le toca a los diáconos. Imagínense cómo sería nuestra comunidad cúltica
si cada enfermo recibiera llamadas telefónicas de sus compañeros de la escuela bíblica, de la clase bíblica, si los miembros de cada junta y comité tuvieran dentro de esa junta y comité ministerios de consolación y de visitación a los suyos, si cada cual se sacrificara por amor a Dios, pero no. Nos creemos merecedores de tratos especiales, como si tuviéramos rangos. No nos gusta que se nos den directrices que atenten contra nuestra comodidad, porque somos niños malcriados y nos llevamos el bate y la bola, si no nos gusta la decisión de quien sea. Así estamos viviendo. Se hace un llamado a la reconciliación o al arrepentimiento o a entregarse al Señor y nos molesta eso y oramos para que el pastor se calle. Algunos hasta le da ganas de ir al baño en ese momento. Ahí es que se acuerdan que tiene un compromiso, que tengo que salir de aquí inmediato. ¿Y cómo la iglesia va a crecer así? ¿A quién fue el último persona que usted invitó a la iglesia? ¿A quién fue? Pero si la gente no se convierte, no es culpa mía. Ese es problema ya del pastor. Se nos convoca, hermanos, mire, se nos convoca. Antes eran cada 3 meses, ahora es cada 6 meses. Se nos convoca cada 6 meses a ver cómo anda la iglesia, una reunión de 1 hora. No asistimos. Se nos olvida. No, hombre, no se nos olvida nada. Lo sabemos, pero no venimos. Algunos no asisten porque piensan que en esas reuniones hay confrontación. Y eso no es cierto. Hace muchísimos años en las iglesias las reuniones conjuntas eran también así, porque habían personas que se las traían. Hoy día hay un proceso parlamentario donde se escucha a todo el mundo. Nuestras celebraciones hoy día son celebraciones de alabanza y de dar gracias al Señor por la manera en que el Señor nos ha bendecido. Pero hermanos, la lista puede ser interminable, pero el mensaje es el mismo. Los que nos precedieron se sacrificaron para que hoy tengamos gozo y bendición, pero nosotros estamos haciendo lo propio. ¿Qué iglesia van a heredar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos? Entonces todo el contenido de esta bienaventuranza que hemos leído hoy nos deja ver que ningún sacrificio por la obra de Dios es en vano. Porque cuando luchamos, cuando ofrendamos nuestra vida a su servicio, no hacemos sino preparar y mejorar el camino hacia Dios para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros nietos, para nuestras nietas, para aquellos que vendrán después, como dice el cántico hermoso, que los que vienen atrás nos hallen fieles. No, hermanos, no engañemos. No hemos hecho lo suficiente. No, hermanos. Nos falta mucho por dar. Nos falta mucho por sacrificar. Si alguien se cree mártir de Dios sin sufrir, el tal no es merecedor de ser llamado cristiano. Cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Y hay un espíritu de mansedumbre que tenemos que cultivar. Pero terminamos con una palabra de esperanza. La palabra dice: bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia por amor a mi nombre. Ninguna pérdida, hermanos, ningún sacrificio por causa del nombre de Dios es en vano. Ninguna pérdida, ningún sacrificio por causa del nombre de Dios se habrá de dar sin la presencia de Dios a nuestro lado. Siempre va a estar a nuestro lado. Por esos caminos de justicia que no entendemos, ese salmo idílico, el 23, me guiará por caminos de justicia. ¿Usted sabe lo que es que nos guíen por caminos de justicia? Que nos guíen por caminos pedregosos. Que nos guíen por caminos donde tenemos que protestar las injusticias. Que nos guíen
por caminos donde tenemos que detenernos y decir, no, eso no es así. Ay, pero pensamos que nos guiará por sendas de justicia. No, guiarnos por sendas de justicia es un problemazo y casi siempre lo metemos dentro de una fatula espiritualidad. No nos metemos con eso, pues estamos fuera de los caminos del Señor. Cuando Dios nos guía por caminos de justicia, tenemos que dar la cara y defender lo injusto. Ah, no, yo soy cristiano, yo no me meto en esto. Así estamos, mis hermanos. El libro de Daniel nos narra cómo Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego calentado 7 veces más para asegurar su total aniquilación. Estos jóvenes pusieron a prueba su lealtad a Dios y se sostuvieron al extremo de ser puestos allí. Y dice la palabra que el rey miraba y preguntó a Dios, pero ven acá, ¿no eran 3 los que echaron al fuego? Ellos respondieron, en efecto, rey, eran 3. Pues que yo veo 4. ¿Cómo que 4? Sí, yo veo 4 caminando como si nada pasara, decía el rey. Y sin daño en sus cuerpos, y el aspecto de ellos tiene apariencia a ser hijos de dioses. Daniel 3:19. Esto para afirmar en este día que cuando un creyente sufre por su fe y es guiado por caminos de justicia, ese es el momento más cerca que está el Señor de usted. Compruébelo. Todos hemos pasado por crisis dolorosísimas, pero todo el mundo se nos va, pero el Señor no se nos va. Él camina con nosotros en ese horno de fuego 7 veces más calentado. Él no se aparta de nosotros. Surge una pregunta aquí, con esto termino. ¿Por qué la persecución es inevitable? ¿Por qué? Bueno, la persecución es inevitable porque cuando la iglesia es realmente iglesia, está comprometida con la conciencia de la nación y la conciencia de la sociedad. Donde haya bien, la iglesia debe destacar y reconocer ese bien. Venga donde venga. Pero donde hay mal, la iglesia está llamada a condenar el mismo y a denunciar la injusticia, venga de donde venga. Y es obvio, mis hermanos, obvio, que la sociedad pecaminosa va a intentar silenciar la voz profética de la iglesia. Porque la iglesia debe ser la conciencia moral y espiritual de esta sociedad en la cual estamos inmersos. Nosotros no tenemos que estar en contubernio con ninguna asociación o con nada. La iglesia de por sí mismo debe estar de pie incólume, vigilando, señalando, consolando y también acusando. Vamos a culminar aclarando un asunto muy importante. Todavía hay lugares en este planeta que creer en Jesucristo significa muerte y persecución. Pero ese, gracias a Dios, ¿verdad?, no es nuestro caso. Pero tenga claro esto, mi hermano y mi hermana. Hoy, en este día del Señor, contrario a los mártires, no se nos pide morir por el Señor. Lo que se nos pide es vivir para el Señor. Y seremos bienaventurados si ofrendamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, en olor fragante a nuestro Dios. Realmente no se trata de morir por Cristo, se trata de vivir por Cristo. Que a partir de este día podamos revisar quiénes somos y qué hacemos y de qué manera podamos, a través de nuestra manera de ser, de nuestro trabajo, de nuestra personalidad, de nuestra condición y de nuestra situación,
No ponerme aquí un letrero que diga soy cristiano, yo estoy en contra de eso. Que se te note, que la gente te diga, usted es cristiano, sin tener que decirlo. ¿Y cuántos carros yo veo por ahí con un bumper sticker atrás? Jesucristo es mi piloto y es el primero que se come la ley, la luz roja. ¿Cómo es eso? Ponemos a Cristo de delincuente. ¿Se da cuenta usted? Amados, que el Señor les bendiga poderosamente y que podamos día a día reflexionar en la palabra. Bienaventurados los que son perseguidos a causa de mi justicia. Hay que preguntarnos cuál es esa justicia. ¿Cuál es esa justicia? Vamos a estar en pie. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a bendecir su nombre. Y mire, si usted en esta mañana precisamente está pasando por alguna situación dolorosa, por alguna situación de persecución, de injusticia, hay tantas injusticias, hermano. Ponga su fe en el Señor, porque de la misma manera que Él estuvo con aquellos muchachos en el horno de fuego, así el Señor va a estar con usted. Y ni la ropa va a ser chamuscada, nos dice la palabra. Confíe en el Señor. Tenga fe en el Señor. Usted vino aquí con alguna condición de salud, el Señor le va a acompañar, no lo va a dejar solo. Vino aquí con alguna situación de familia, Dios va a meterse ahí, porque es promesa de Él. Nos toca a nosotros doblar rodillas, interceder, clamar, dar gracias, decir, Señor, en tus manos pongo a mi hijo, en tus manos pongo a mi hija, en tus manos pongo a mi familia, y esperar en Él. Oramos. Padre bendito y bueno, gracias por tu bendita palabra, gracias por ayudarnos, Señor, a estar en esos caminos de justicia. Permítenos, Señor, cada día ser fiel a esa fe que hemos profesado. Como tu palabra muy bien dice, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Queriendo decir, cuídanos, Señor, de ser tentados. Y si somos tentados, danos la fortaleza para superarlo. Padre, yo intercedo en este momento por mis hermanos y hermanas que estén pasando por situaciones de estrechez económica. Son momentos difíciles. Permite, Dios mío, que tú abras las puertas de los cielos y sean derramadas bendiciones, Señor, sobreabundantes sobre cada uno de ellos. Que tú les sorprendas, Señor, en esta semana con alguna bendición. Mira a mis hermanos y hermanas que están enfermas, cualquier situación, cualquier condición de salud, Señor, tú eres nuestro médico, tú eres nuestro sanador. Pon tu mano, mete tu mano, Señor, en esa herida. Dirige las manos de los cirujanos, Señor. Dale inteligencia, Señor, a los médicos, a las enfermeras, para que puedan detectar, Señor, y permite que a través de los procesos que tú entiendas prudentes puedan ser restaurados y sanados. Enjuga cada lágrima. Tú sabes, Señor, cuán grande depresión tienen nuestros hermanos. Estamos deprimidos, Señor, pero me parece que donde tú habitas, en el corazón donde tú habitas, tú nos cambias nuestro lamento en baile. Cambia nuestro lamento en baile, Señor. Enjuga nuestras lágrimas. Danos esperanza, Señor. Permite que podamos sonreír y que este día hermoso que tú has creado para nosotros, Señor, comience, Señor, con un cambio de nosotros, porque no es lo que el mundo no va a cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. Danos una visión refrescante de esperanza y de victoria. Y ahora, que la bendición tuya como buen Padre amante, la gracia de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y el poder que consuela y fortalece y guía e inspira del Espíritu Santo, sea con todos ustedes, mis hermanos, con toda nuestra iglesia y al pueblo de Dios que adora, ahora y por siempre. Amén, amén y amén. Vayan en paz, hermanos. Feliz día del Señor.